El tema que nos convoca en esta oportunidad es respecto al contrato de intermediación laboral y las consecuencias que tienen con la pandemia del coronavirus. Muchos se preguntarán qué tiene que ver un contrato de intermediación laboral con un contrato del Código Civil. Y sin embargo, vamos a responder estas interrogantes de la siguiente forma. Primero es importante tener en cuenta en qué consiste el negocio de intermediación laboral. A manera de ejemplo, únicamente lo vamos a vincular al servicio de limpieza. Todos hemos ido a los bancos, gimnasios, hospitales y empresas y siempre observamos que una persona, sea varón o sea mujer, hace la actividad de limpieza. Y la característica es que esta persona tiene un uniforme, un logotipo y en su uniforme lleva el logotipo y el número de la empresa que es su empleador. Es una persona asignada a una oficina, a una planta, a una fábrica, para que haga una actividad que no es principal, que es complementaria, pero que se requiere para que la empresa principal pueda generar sus actividades. Entonces, bajo esta figura, vamos a tener en cuenta que el negocio de intermediación laboral es enorme en el Perú. No todas las empresas de diversos rubros contratan personales de limpieza de manera diaria, en días feriados, domingos. La limpieza no puede parar en ningún país. Es así que vamos a tener un contrato de intermediación laboral que tiene tres elementos. El primero de ellos viene a ser la empresa usuaria, que viene a ser el acreedor, quien requiere el servicio de limpieza y quien va a solicitar que se le asigne una cantidad de operarios de limpieza. Va a pagar la contraprestación y va a imponer ciertas reglas. Tenemos a la empresa de intermediación, que viene a ser el deudor, quien tiene que cumplir dentro del modo y el plazo y ciertas características. Y como tercer elemento encontramos al operario de limpieza, ¿no? Varón o mujer, que va a tener un vínculo laboral con la empresa de intermediación. Acá tenemos un contrato bien interesante porque tiene una vinculación civil estrictamente que nace entre la empresa de intermediación y la empresa usuaria. Y tienes un contrato laboral, un vínculo laboral que va a nacer entre el operario de limpieza con la empresa de intermediación. Vamos un poco, de acuerdo a nuestra práctica profesional, a tratar de reseñar cuáles son las cláusulas más importantes que se incorporan a un contrato de intermediación laboral. La primera cláusula viene a ser de establecer que no existe ningún tipo de vínculo laboral entre el operario de limpieza con la empresa usuaria, con el gimnasio, con el banco, con la clínica. Y quien es el único empleador es la empresa de intermediación, quien debe de pagar derechos laborales, díganse AFP, remuneraciones, vacaciones y todo lo que corresponde es la empresa de intermediación. Quien debe de asumir reglas o compliance laborales que son muy importantes, como pues del aspecto de salud y seguridad en el trabajo, prevención del acoso sexual y todo este tipo de compliance incorporados a esos contratos, quien se encarga es la empresa de intermediación. Entonces, en primer orden, se deja bastante claro y establecido que el empleador es la empresa de intermediación y quien se encarga de gestionar esos compliance, repito, de salud, seguridad en el trabajo, el reglamento, de prevenir los temas de salud ocupacional, etcétera, viene a ser la empresa de intermediación. Y el segundo tema que se encuentra muy en boga en los últimos 4 años en el Perú, ¿no? Las políticas de prevención de hostigamiento sexual. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? En el contrato de intermediación laboral, la empresa usuaria se desvincula absolutamente de cualquier tipo de responsabilidad. Y es más, se incorporan ciertas cláusulas de indemnidad, donde en el supuesto negado que los trabajadores de limpieza de la empresa de intermediación reclamen derechos laborales, ¿no? Esta empresa usuaria se libera de cualquier tipo de responsabilidad laboral, penal, administrativa, y quien debe de asumir cualquier tipo de reclamo, de indemnización, de demanda o de multa de la empresa de intermediación laboral. Es más, en algunos contratos se estila que hasta el honorario de defensa de los abogados tiene que ser asumido por la empresa de intermediación. Otro tema muy importante viene a ser las cláusulas de confidencialidad, ¿no? Recordemos que en teoría, pues si bien el personal de limpieza no podría tener información confidencial, pero sin embargo en algunas experiencias en nuestra práctica profesional hay información que no puede ser ventilada. Acá es importante tener en cuenta
que no se puede quebrantar el principio de confidencialidad. Otra de las cláusulas muy importantes viene a ser la cláusula de fianza bancaria o fianza solidaria. A efectos de prevenir posibles impagos del servicio de intermediación laboral, por ley se establece que la empresa de intermediación otorga en garantía una carta de fianza bancaria que en el supuesto que no se pague a deudos laborales, la empresa usuaria cumpla con el pago a estos trabajadores, o según el Código Civil también se firma un contrato de fianza. Otra cláusula muy importante, y acá un poco vamos a hacer una reflexión que lo vamos a ver en la parte de la conclusión, viene a ser la cláusula de resolución del contrato. ¿En qué supuesto una empresa usuaria, banco, fábrica, seguros, etcétera, puede dejar sin efecto un contrato de intermediación laboral? La regla resolutoria clásica es cuando la empresa de intermediación incumple, no efectúa la limpieza, incumple de manera negligente, con culpa inexcusable de causar ciertos daños. ¿Qué pasaría si esta empresa de limpieza o de intermediación utiliza insumos químicos y que estos insumos químicos causan daños a la salud de los trabajadores de una oficina, de un estudio de abogados, de una oficina de ingenieros o de una entidad estatal? Este supuesto también cabría una resolución de contrato. Entonces es importante que, si bien la actividad de limpieza pues podría ser sencilla, pero va a depender si limpias en una clínica, limpias en un banco, limpias en una fábrica. Los estándares de limpieza van a ser muy altos y muy elevados. En efecto, hay muchas posibilidades de dejar sin efecto un contrato de intermediación laboral, pero consideramos que en su gran magnitud se van a referir a incumplimientos parcial, tardío, defectuoso que incurra la empresa de limpieza. Pero sin embargo, vamos un poco también a la posición de la empresa de intermediación laboral. ¿Cuál sería el supuesto válido para que una empresa de intermediación laboral deje de proveer de operadores de limpieza? Básicamente consideramos que va a ser la falta de pago de la contraprestación. Y acá la primera reflexión: recordemos que el contrato de intermediación laboral es una contratación laboral indirecta. En manera práctica, yo te cedo mis trabajadores, conmigo tienen el vínculo laboral, pero según mi estructura de costos, tú, empresa usuaria, tienes que pagar el sueldo, tienes que pagar las vacaciones, la CTS, o sea, te traslado mi estructura de costos y yo cobro una utilidad que va entre el 5 al 10% y gastos administrativos, o podrían ser también los insumos de limpieza, ¿no? Es importante establecer eso porque casi el 90% del monto de facturación son derechos laborales y el 10% es lo que la empresa de intermediación podría recibir en utilidad y asignación a gastos administrativos y de materiales de limpieza. Es importante tener en cuenta esto porque no se podría interpretar que un contrato de intermediación laboral es un contrato de locación de servicios donde el insumo o la fuerza de trabajo que impone mi contraparte es exclusivamente fuera del ámbito laboral. Acá estamos hablando de derechos laborales, ¿no?, que son administrados por la empresa de intermediación laboral, pero que son pagados por la empresa usuaria. Valga esta redundancia, me voy a permitir poner 3 casos supuestos un poco para poder interpretar en los días del coronavirus qué pasaría frente a incumplimientos contractuales tanto de la empresa usuaria como de la empresa de intermediación laboral. La primera pregunta es: bajo un supuesto que tuviéramos en todo el Perú 100.000 operarios de limpieza asignados a diferentes empresas de intermediación laboral, la pregunta es: ¿estarán trabajando todas estas personas? La respuesta es no, porque lo que nos indica el Estado peruano con las disposiciones legales es que exclusivamente pueden prestar labores a aquellas empresas que se encuentran vinculadas a la emergencia. Un ejemplo claro puede ser trabajadores de limpieza que se encuentran en clínicas, trabajadores de limpieza que se encuentran trabajando en bancos, o trabajadores de limpieza que se encuentran en alguna fábrica de alimentos o suministro. Entonces, los otros rubros, dígase un estudio de abogados, un estudio
contable, un restaurante, no se requiere la actividad de limpieza. Por lo tanto, estos trabajadores de limpieza están en su casa descansando, están preocupados por el latente peligro de que se queden sin trabajo. Manteniendo esta pauta, vamos a poner 3 ejemplos. Vamos a poner un ejemplo de un incremento descomunal. La empresa de intermediación laboral, de sus 100 trabajadores, únicamente está atendiendo a una clínica y un banco. Supongamos que una clínica, producto de esta pandemia, requiere más personal de limpieza. ¿Correcto? ¿Eso qué va a implicar? Que la empresa de intermediación brinde mayor cantidad de operarios de limpieza. Pero ¿qué pasaría si esta clínica ya no requiere de 10 operarios de limpieza, sino requiere de 50 o de 60? Este incremento del personal de limpieza podría representar 2 posibilidades. La primera y la positiva es que exista trabajo para este sector y que los trabajadores de limpieza que han dejado de trabajar en otras plantas, en otras empresas, sean asignadas en estos lugares. Y lo otro podría representar que la empresa de intermediación, bajo un criterio justo y adecuado, por la escasez del personal de limpieza, por supuesto que esta enfermedad se extienda y los operadores de limpieza se encuentren con un estado de salud complicado en tratamiento, el costo suba. Que si te cobraba por un personal 1.300 soles, a partir de ahora ese costo es de 3.000 soles. Y tenía un contrato que mi estructura de costos me permitía que por cada operario de limpieza pague 1.300 soles. Ante esto estaríamos frente a la figura, quizás para muchos, bajo un criterio sobre todo financiero, la excesiva onerosidad. Entonces, la clínica, a fin de no dejar de contar con personal de limpieza, podría aceptar este incremento y más adelante se podría ingresar a un proceso arbitral o judicial si el incremento que hizo la empresa de intermediación por esta coyuntura fue justo o no fue justo, y en buena cuenta la empresa de intermediación si podría acreditar que su personal cuenta con alto riesgo de contagio y que muchos ya han sido contagiados en esa clínica, es que se le generó un mayor costo y ese viene a ser la nueva tarifa. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, y en buena cuenta en algunos contratos en las empresas que asesoramos y lo hemos incorporado, la famosa cláusula de variación de tarifa, ¿no? Les comentaba que esa actividad de intermediación laboral, lo interesante es que el cliente o el acreedor tiene pleno conocimiento de mi estructura de costos. Él sabe cuánto le cuesta un trabajador los días lunes, los días domingos, ¿no? Tiene conocimiento de la planilla de manera absoluta, de la planilla, del tema de seguros, etcétera, hasta las horas extras. Entonces, se suele poner una cláusula que se aplica cuando se modifica la remuneración mínima vital. Ustedes se imaginan si tenemos que firmar un contrato de 5 o 6 años de duración cuando se modifica el sueldo mínimo vital. Esta cláusula de tarifas está enfocado a que no se tenga que estar modificando con una adenda cuando por disposición de mandato del Estado peruano la remuneración mínima vital sube, y lo mismo pasa con el tema de materiales. A ver, un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es el material que podría escasear de limpieza? La lejía. Supuesto que no esperamos que nunca llegue a suceder. Si la lejía costaba el litro a 3 soles y en los próximos 15 días este material sube a 30 soles el litro, esto va a ser una razón justificante bajo la cláusula de modificación de tarifa para que la empresa de intermediación le requiera a su acreedor modificar esta cláusula. Entonces, son 2 ejemplos sencillos en los cuales se puede verificar que puede existir la excesiva onerosidad, porque se incrementa que yo pueda captar operarios de limpieza, porque un grupo se encuentra ya enfermo, y esa posibilidad de que se enferme o que ya se encuentra enfermo me van a acreditar que el costo suba. Y les puse también el ejemplo que los insumos de limpieza puedan subir, que son ejemplos muy prácticos. Otro ejemplo bien interesante podría ser en el siguiente extremo. Tengo mis operarios de limpieza en una fábrica de alimentos, en una clínica,
Y si bien yo tengo un reglamento de salud y seguridad en el trabajo, tengo un médico que previene este tipo de actividades, pero ¿qué pasaría si la empresa usuaria no le brinda medios de protección, mascarillas, no le brinda guantes o simplemente se contagian? El contagio de la mitad de superiores de limpieza en una empresa usuaria podría ser causal de resolución de contrato. Consideramos de que sí. Es más, ¿qué pasaría si una clínica o una empresa de alimentos pues me tiene impago 2 o 3 facturas durante todo este tiempo? Podría yo también acogerme a la figura de la excepción de incumplimiento, en el sentido de que si tú no cumplas con pagar mi factura, recordemos que el 90% son derechos laborales, me estás obligando a que de una u otra forma yo también deje de pagar trabajadores. En realidad el tema es muy complejo. Es importante reflexionar que el contrato de intermediación laboral en nuestro país representa un negocio muy importante y que está sufriendo importantes estragos. También consideramos que cada caso puntualmente es muy distinto. Hay empresas pues, que tranquilamente pueden tener el requerimiento de 100 operarios de limpieza en una fábrica de gaseosas o de cervezas, ¿no? O de pronto de una clínica pequeña que requiera 30 o que requiera 20. No dejemos de lado que estamos frente a personas que brindan un servicio de limpieza que, si bien contractualmente bajo el ámbito laboral dependen de la empresa de intermediación, pero si la empresa usuaria no cumple con los pagos, resuelve el contrato sin asidero adecuado, interpone penalidades o de alguna forma no renegocia nuevas condiciones contractuales, y con eso va el tema final. Recordemos que nos encontramos en un estado de guerra, contra la pandemia, contra el coronavirus, y un estado de guerra representa que el Estado y los contratantes, los privados y los trabajadores, de alguna forma modifiquemos ciertos aspectos contractuales. En los últimos días pues se han publicado importantes trabajos dentro del Perú y en países vecinos sobre la facultad de renegociar los contratos, sobre la frustración del contrato, sobre el derecho de desastres, si estos eventos podrían estar encaminados dentro de la teoría de fuerza mayor. En realidad consideramos que todos estos aspectos normativos, teóricos y doctrinales son válidos a fin de que se pueda recuperar el vínculo contractual o en todo caso no perderlo. Hay determinadas actividades que requieren su permanencia. El ejemplo muy sencillo: si una empresa de intermediación laboral no le brinda personal de limpieza a una clínica, a una entidad financiera, estaremos de alguna forma cooperando que este tipo de negocios puedan generar mayor cantidad de infecciones. El hecho de que no se limpien los ambientes, ¿no? Es importante poder reflexionar. Estas son algunas ideas generales acorde a nuestra experiencia, y dejando establecido que en estos momentos es importante que los sectores privados puedan también de alguna forma renegociar los contratos o establecer nuevas negociaciones, ¿no? Reducir la estructura de costos, permitirse pago de facturas a un plazo más amplio. Es importante que de alguna forma todos colaboremos porque el coronavirus estornuda a todos. Finalmente quiero agradecer a la comunidad jurídica peruana, a la comunidad jurídica internacional, por estar participando en estas videoconferencias. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.